Hola, hoy es 28 de noviembre de 2020. Voy a comenzar a trabajar en varias sesiones porque esto no se va a agotar en 45 minutos. Un tema de criminalística que se titula pues el manejo del lugar de los hechos. Quienes hemos tenido la oportunidad pues de asistir a algún tipo de capacitación como abogados en el área penal, es necesario que se tengan conocimientos en el área de la criminalística. Un abogado penalista debe manejar esto con su equipo de trabajo para poder ordenar un plan metodológico a fin de obtener los mejores resultados de la defensa que se le encargue. Entonces, esta es la oportunidad porque pues voy a ser preciso en estos tópicos y difundir este pensamiento que me parece importante que llegue a ustedes, sobre todo los estudiantes que están ya saliendo de las facultades de Derecho, porque primero que todo pues se debe tener una biblioteca importante en diferentes temas, como por ejemplo medicina forense. Entonces yo tengo aquí este de Alfonso Quirós Cuarón, muy bueno en materia de medicina forense. Les quiero decir que esta diapositiva que estoy utilizando pues es para poder hacer la conferencia, pero lo estoy tratando de que quede lo más próxima. Sin embargo, a vuelta de correo, como algunos me han solicitado, pues yo les envío esta diapositiva. Medicina forense de César Augusto Giraldo, una obra también que debe estar en su anaquel de consulta. Esta me parece también importante, sobre investigación criminal, de Ángel Vélez Ángel, porque trabaja varios aspectos, por ejemplo la oplología y balística. Recuerden que oplología es la ciencia que estudia las armas de fuego, y sobre ello hay que tener una importante capacitación, sobre todo en relación con los temas de homicidio, en los temas de armas de fuego, pues posesión de armas. Toxicología también hay que manejarla, el tema de datiloscopia, que también es muy importante. Ya el tema de los interrogatorios pues prácticamente ha cambiado en este sistema penal ahora de tendencia acusatorio, y por eso las capacitaciones anteriores que hice sobre ese tema puntualmente, porque ya no es ese interrogatorio que hacía el juez de instrucción criminal, que se limitaba pues a hacer preguntas que hasta no propiamente técnicas, sino no como ahora lo manda pues la norma como tal, y el desconocimiento en ese tema era abismal. También en otros aspectos, en documentos, por ejemplo. Entonces todo eso se puede encontrar en una obra de esta de consulta. No voy a dejar de mencionar a Manuel Maza Márquez, el general, sobre su obra en Manual de Criminalística. ¿Quién más? Él, quien fuera director del otrora el DAS, independientemente de los problemas judiciales que tuviera. Investigación criminal, también esta es una obra de Charles Frick. Ese es juez superior de la Corte de Los Ángeles, California. Bueno, ustedes pueden tenerlo allí. Así, grosso modo, pues les puedo hacer referencia a estas obras y otras que deben existir en bibliotecas, en librerías. Y comenzamos entonces. Manejo de los hechos. ¿Qué se quiere llegar con este
con esta capacitación. Durante esta lección el participante dice se actualizará en conocimientos para el manejo del lugar de los hechos que le permitan desarrollar sus actividades de policía judicial en las investigaciones que adelanten. Indudablemente que estas capacitaciones fueron enfocadas pues a personal de la Policía Judicial, sea del CTI, sea de la Policía Nacional, etcétera, etcétera. Pero, reitero, como abogados en el área penal de nuestra especialización, tenemos que conocer de todo en criminalística. Entonces, al final de la lección dice que el participante podrá recordar los procedimientos básicos para el manejo de la escena, reconocer los métodos más frecuentes de búsqueda de elementos materiales de prueba. Recuerden muy bien que una investigación se puede caer cuando hay fallas, sobre todo en esto de ahora del protocolo de cadena de custodia. Entonces, es importante conocer muy bien de que existen unos protocolos actualmente que se deben de cumplir a efectos de que ingresen al juicio oral bajo ese principio de autenticidad. Entonces, ahí puede caerse una investigación. Y recuerden en Estados Unidos hay una película que ustedes pueden consultar en el caso Simpson. Entonces, también allí uno observa pues cómo el sistema anglosajón pues es muy preciso en esta situación de las investigaciones. El lugar de los hechos, dice aquí, es cualquier lugar donde se puedan encontrar elementos relacionados con la ocurrencia de un presunto hecho punible. Puede ser abierto, cerrado o móvil, mueble o inmueble, incluyendo áreas adyacentes y rutas de escape, que manejado de manera adecuada puede identificar los responsables, la víctima y modo de operar utilizado. Aquí hay algo que también pues no se puede desconocer sobre el tema de los indicios. Entonces, hechos indicadores que nos pueden hacer una inferencia lógica de un hecho que se está investigando. Entonces, y quizás hay que tener en cuenta que si bien es cierto en la ley 906 pues no habla ahora de indicios como si lo consagraban las normas procesales anteriores, no obstante pues eso no quiere decir que ha desaparecido. Incluso hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, si mal no estoy, el radicado 24468 del magistrado Edgar Lombana, que se puede consultar sobre el tema de los indicios. Entonces ahora la Corte pues los ha llamado, los reiteradamente, cuando escuchamos hablar de hechos jurídicamente relevantes en ese escrito de acusación, pues hace referencia a la Corte Suprema que no se pueden confundir con los hechos indicadores, que son los indicios. Entonces, cuando se habla de pertinencia de la prueba, del artículo 375, apunta a todos aquellos elementos materiales probatorios que directa o indirectamente puedan dar lugar a establecer la identidad de la persona y la autoría o la responsabilidad. Entonces, por eso en la escena del delito es importante con el protocolo de cadena de custodia, cómo se obtienen los primeros elementos materiales de prueba en la escena del delito que permitan entonces encauzar esa investigación criminal. ¿Qué son los elementos materiales de prueba? Pues al señalar qué son los elementos materiales de prueba, pues hay que hacer énfasis en la ley 906, Código de Procedimiento Penal,
Bueno, a ver si recuerdo el artículo porque no encuentro, no tengo aquí el código a la mano, pero el artículo 275, si mal no estoy, es el que hace referencia a esos elementos materiales de prueba, ¿no? Entonces son todos los objetos sólidos, líquidos que pueden servir para esclarecer la verdad durante la investigación. Es un medio de prueba real y tangible, es decir, que se puede tocar, oler, pesar o medir. Para que tenga un valor probatorio, estos deben ser recolectados, protegidos, embalados, rotulados, transportados y entregados al funcionario de conocimiento o enviado al laboratorio para que se practiquen los ejercicios necesarios siguiendo las reglas que exigen la cadena de custodia. Bueno, aquí ya lo alcancé mi código. Miremos a ver el 275. El 275 señala elementos materiales probatorios, sí. Título segundo, medios cognitivos en la indagación e investigación. Elementos materiales probatorios, evidencia física e información. Entonces el artículo 275 dice elementos materiales probatorios y evidencia física. Para efectos de este código se entienden por elementos materiales probatorios y evidencia física los siguientes. Entonces habla de literal A, huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares dejados por la ejecución de la actividad delictiva. Literal B, armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad delictiva. C, dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva. Y así entonces hay un catálogo en los que se hace referencia a los medios o los elementos materiales de prueba y evidencia física. Y el artículo 277 señala que los elementos materiales probatorios y la evidencia física son auténticos cuando han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente y sometidos a las reglas de cadena de custodia. Ahora, dice aquí el inciso segundo que la demostración de la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia estará a cargo de la parte que lo presente. Normalmente entonces quien agota los protocolos de cadena de custodia pues es el ente acusador a través de sus investigadores, policía judicial. Pero si la defensa quiere aportar un elemento material de prueba, pues también se requiere que agote todo lo de cadena de custodia como tal, para que lo lleve a través de su investigador, de su pool o equipo de trabajo, técnicamente lo puede introducir al juicio oral, porque de lo contrario entonces, como dice la norma, si dice que debe estar a cargo la persona que los presente. Entonces, pero hay elementos de prueba que de pronto no están sujetos a cadena de custodia o no han sido sometidos a cadena de custodia, y entonces quien los presente es el que debe probar su autenticidad, es decir, eso que está llevando al juicio oral que dice ser es, entonces es a cargo con un plus mayor de aquel que no lo ha sometido a cadena de custodia. Entonces por eso para el ente acusador y los investigadores sí es esencial que no fallen en cuanto a esto, pero puede suceder que a veces por descuido o negligencia fallan entonces en esos sistemas, y por allí entonces se puede atacar por parte de la defensa. Y ahí siguen los siguientes artículos hablando de por ejemplo el 279 sobre el elemento material probatoria y evidencia física recogidos por agente encubierto o por agente infiltrado. Esta es una figura que ahora
que se está utilizando mucho por la policía, por la Fiscalía General de la Nación a través de su cuerpo de investigación, porque tenemos una criminalidad de avanzada, digámoslo así, organizada. Entonces es frecuente que haya personal de agente encubierto autorizados para delitos, por ejemplo, diga usted, en un concierto para delinquir agravado cuando se hagan con fines de narcotráfico o microtráfico. Entonces, eso debe estar sometido, entonces, en desarrollo de esas operaciones para esos fines de la actividad de investigación. Esto es esencial entonces que lo tengan ustedes presentes, por aquello que también señala la norma en el artículo 276 sobre la legalidad. La legalidad del elemento material probatorio y evidencia física depende de que en la diligencia en la cual se recoge o se obtiene se haya observado lo prescrito en la Constitución Política, en los tratados internacionales sobre derechos humanos vigentes en Colombia y en las leyes. Y por allí hay otros artículos entonces también que hacen referencia pues a esto de cadena de custodia. El artículo 254, para ser más precisos, y siguientes, porque dice la norma que acabo de citar de que con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorias y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío, lugares y fechas de permanencia y los cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con estos elementos. Inciso segundo, la cadena de custodia se iniciará en el lugar donde se descubran, recauden o encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de autoridad competente. Y el 255 dice sobre la responsabilidad que la aplicación de la cadena de custodia es responsabilidad de los servidores públicos que entren en contacto con los elementos materiales probatorios y evidencia física. Los particulares que por razón de su trabajo o por el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, en especial el personal de los servicios de salud, que entren en contacto con elementos materiales de prueba y evidencia física, son responsables por su recolección, preservación y entrega a la autoridad correspondiente. De manera pues que ahí ustedes se encuentran entonces varios artículos referidos a este tema de cadena de custodia. Hay un procedimiento básico que es el reporte inicial del hecho, verificar la información, un traslado al sitio de los hechos, que es allí donde se habla del primer respondiente. Normalmente quien llega a la escena del delito es la Policía Nacional de Vigilancia, es decir, la que está en la calle prestando el servicio y que de primera mano es la que entra. De pronto diga, si usted un caso de homicidio, entonces entran a la escena del delito. Entonces hablamos de un primer respondiente. Verificar la información, traslado al sitio de los hechos. Al sitio de los hechos va a llegar la policía judicial. Entonces, primero llega la policía de vigilancia, se llama a la central y mandan el equipo especializado para en estos casos pues abordar ya de inmediato las primeras diligencias. Traslado al sitio de los hechos, protección, preservación y entrega del lugar de los hechos. Quizá por acá aparece aquí la policía, entrega el lugar de los hechos, recolección de la información, observación y análisis del lugar de los hechos, identificación de testigos y sospechosos y redacción del informe.
información precisa y completa, especificar fecha y hora del comunicado, lugar exacto y tipo de hecho, tomar decisión sobre los recursos humanos, medios de transporte, comunicación y materiales para la diligencia y coordinar otras actividades. Entonces se desplaza al lugar una unidad de avanzada, reconfirmación del hecho reportado, y los investigadores acuden al lugar y empiezan a hacer y entrevistan a quien conoció el caso. De primera mano, pues al policía de vigilancia. Se establece un primer perímetro interno, un segundo perímetro intermedio y un tercer perímetro externo. Infiltrar a un investigador entre el público, porque muchas veces se suele decir que ahí muchas veces los criminales se quedan en la escena del delito, y entonces es importante esto, se conoce de infiltrar un investigador entre el público, obtener una fotografía del lugar de los curiosos, porque dentro de eso se pueden identificar hasta de pronto al mismo responsable. Vehículos que no llamen la atención, decidir cómo llegar al lugar, llegar independientemente del equipo técnico. Entonces, aquí está la preservación y entrega del lugar de los hechos. El investigador entonces solicitará a la policía de vigilancia la entrega y protección del lugar de los hechos por escrito. Verifica la información escrita en ese documento. La policía de vigilancia de vigilancia deberá permanecer en el lugar de los hechos por el término de la diligencia. Hay un tratamiento inicial, atención y traslado de víctimas, hay un acordonamiento del lugar, se restringe el acceso de extraños, evitar la contaminación o alteración de los elementos materiales de prueba, identificación preliminar de testigos. Hay una recolección entonces de información por la primera autoridad que llega al lugar por escrito. El trabajo encubierta facilita la observación de información. El trabajo de encubierto facilita la obtención de información, porque si en el lugar de la escena del delito hay personas que están por fuera del área externa, un policial no, pues sería conveniente, es un infiltrado, digámoslo así, no uniformado, sino alguien que está en el medio, en el público, obteniendo esa clase de información. Porque si es un uniformado, pues obviamente llama la atención, y si está en el mismo público el delincuente, pues obviamente que no va a tener ningún resultado. Y entonces se debe intentar la identificación de los testigos y los sospechosos. Sobre el análisis del lugar de los hechos se hará un reconocimiento general del sitio, se adoptará un método de búsqueda y se garantizan que los elementos probatorios no se alteren. Es lo primero que debe hacer el personal, pues, porque pues la Policía Nacional o de Vigilancia, dígase usted en un homicidio, pues obviamente que tiene que proteger esa escena antes de que llegue la policía judicial. Y a veces hay armas de fuego u objetos que son importantes para esa investigación, pero que lastimosamente hay casos donde la policía de vigilancia no puede controlar al público, y entonces cogen los elementos materiales de prueba sin tener los protocolos para tal, y ahí ya hay una contaminación, porque eso depende del lugar donde se esté. Cuando era funcionario en la policía como juez de instrucción,
dígase usted, me llamaban porque había un homicidio por parte del personal policial y como era adscrito a la justicia penal militar, pues me tocaba llegar, era a conocer de ese enfrentamiento de algunas pandillas contra la policía y se producía el deceso de un ciudadano. Entonces había que llegar a la escena del lugar de los hechos. Pero tenía esa información de que la Policía Nacional muchas veces, pues dependiendo del lugar, porque acá hay barrios donde no se puede controlar a la ciudadanía, es difícil, y menos a determinadas horas de la noche o la madrugada, y menos si están en estado de alicoramiento. Entonces, difícilmente, si de pronto se produce un enfrentamiento, dígase usted ciudadanía-policía, pues puede dar lugar a que se altere la escena del delito. Ahora, si no es la policía la que ha tenido enfrentamientos con los ciudadanos, sino que cualquier ciudadano en una riña se produce la muerte entre ellos por cuestiones de licor y llega la policía a conocer, entonces si hay armas, esas armas pues hay que recogerlas, porque de lo contrario se las llevan. La gente pues aprovecha el lugar para poder entonces, y se desaparecen esos tipos de elementos materiales de prueba. Entonces eso sí es bien difícil allí. Y entonces, ¿cómo decir, por ejemplo, que llegue ya la policía judicial después y va a encontrar la escena inalterada o intacta? Imposible. Entonces, seguramente el policía le va a entregar el arma de fuego, un arma de fuego que está allí incriminada, pero se ha perdido con ese protocolo de cadena de custodia, que es la de fijación, de la recolección, del embalarla y entregarla. Entonces, las armas de fuego se han dejado huellas dactilares en ella, y si el policía la recoge en la escena del delito sin tener las prevenciones del caso como protocolo de custodia, pues obviamente va a alterar y va a aparecer entonces en esa arma ya también sus huellas dactilares a algún examen después de balística forense. Entonces, establecer condiciones de seguridad, evitar la producción de falsos elementos, evitar que se borren las huellas u otros elementos materiales de prueba existentes, no tocar ni mover los objetos, cosa que yo veo pues difícil en ciertas circunstancias. Entonces, identificación y entrevistas, identificación de testigos, heridos, víctimas, realización de entrevistas en lugar seguro, contar con apoyo de personal experto de acuerdo al caso. Ese informe se le rinde al fiscal de conocimiento, un informe pormenorizado de todas las diligencias adelantadas en el lugar de los hechos. Entonces, conocemos muy bien que pues el informe obedece a que en esas actividades de la policía, el artículo 200 y siguiente dice: técnicas de indagación e investigación de la prueba y sistema probatorio. Nos hablan pues de los órganos que ejercen funciones permanentes de policía judicial, órganos que ejercen transitoriamente funciones de policía judicial, la actividad de policía judicial en la indagación e investigación, artículo 205. Los servidores públicos que, en ejercicio de sus funciones de policía judicial, reciban denuncias, querellas o informes de otra clase, de los cuales se infiera la posible comisión de un delito,
realizarán de inmediato todos los actos urgentes, tales como inspección en el lugar del hecho, inspección del cadáver, entrevistas e interrogatorios. Además, identificarán, recogerán, embalarán técnicamente los elementos materiales probatorios y evidencia física y registrarán por escrito, grabación magnetofónica o fonóptica, las entrevistas e interrogatorios y se someterán a cadena de custodia. Subrayo aquí entonces esto, importantísimo, que advierte el artículo 205 de la Ley 906 sobre la actividad de la Policía Judicial en la indagación. Y dice el inciso segundo que cuando deba practicarse examen médico legal a la víctima, en lo posible, la acompañará al centro médico respectivo. Si se trata de un cadáver, este será trasladado a la respectiva dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o en su defecto a un centro médico oficial para que se realice la necropsia médico-legal. Sobre estos actos urgentes y sus resultados, la Policía Judicial deberá presentar dentro de las 36 horas siguientes un informe ejecutivo al fiscal competente para que asuma la dirección, coordinación y control de la investigación. En cualquier caso, las autoridades de policía judicial harán un reporte de iniciación de su actividad para que la Fiscalía General de la Nación asuma inmediatamente esa dirección, coordinación y control. Y también habla del artículo 206 sobre las entrevistas, pues, cuando considere fundadamente que una persona fue víctima o testigo presencial de un delito o que tiene alguna información útil para la indagación o investigación, realizará entrevista con ella y, si fuere del caso, le dará la protección necesaria. Esas entrevistas, recordemos muy bien que son importantísimos porque, de acuerdo con el artículo 347 de esta norma del Código de Procedimiento Penal, pues nos dicen que ¿para qué sirven esas entrevistas? O para, en lo sucesivo, dice, cualquiera de las partes podrá aducir al proceso exposiciones, es decir, declaraciones juradas de cualquiera de los testigos llamados a juicios a efectos de impugnar su credibilidad. La Fiscalía General de la Nación, inciso segundo, podrá tomar exposiciones de los potenciales testigos que hubieren entrevistado a la Policía Judicial con el mismo valor anotado en el inciso anterior, si a juicio del fiscal que adelanta la investigación resultare conveniente para la preparación del juicio oral. Entonces allí es la importancia, miren ustedes, de esas entrevistas y los fines, que no son otros sino para impugnar credibilidad y refrescar la memoria en desarrollo del juicio oral. Y entonces el 207 nos habla del programa metodológico, y este fue, dice el inciso primero, corregido por el artículo 14 del decreto 2770 del 31 de agosto de 2004. Recibido el informe de que trata el artículo 205, este que acabo de leer, el fiscal encargado de coordinar la investigación dispondrá, si fuere del caso, la ratificación de los actos de investigación y la realización de una reunión de trabajo con los miembros de la Policía Judicial. Si la complejidad del asunto lo amerita, el fiscal dispondrá, previa autorización del jefe de la unidad a que se encuentre adscrito, la ampliación del equipo investigativo. Durante la sesión de trabajo, el fiscal, con el apoyo de los integrantes de la Policía Judicial, se trazará un programa metodológico de la investigación, el cual deberá contener la determinación de los objetivos en relación con la naturaleza de la hipótesis delictiva, los criterios para evaluar la información,
la delimitación funcional de las tareas que se deben adelantar en procura de los objetivos trazados, los procedimientos de control en desarrollo de las labores y los recursos de mejoramiento de los resultados obtenidos. Inciso tercero, en desarrollo del programa metodológico de la investigación, el fiscal ordenará la realización de todas las actividades que no impliquen restricción a los derechos fundamentales y que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, al descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, a la individualización de los autores y partícipes del delito, a la evaluación y cuantificación de los daños causados y a la asistencia y protección de las víctimas. Los actos de investigación de campo y de estudio y análisis de laboratorio serán ejercidos directamente por la policía judicial. Entonces, ya después viene aquí el 208 sobre la actividad de policía, el 209 sobre el informe de investigador de campo, el 210 informe de investigador de laboratorio, el 211 son grupos de tareas especiales, y el artículo 208, en concordancia con esto de que estamos viendo sobre el embalaje, dice, y de la protección en protocolo de cadena de custodia, dice: cuando en ejercicio de la actividad de policía los servidores de la Policía Nacional descubrieren elementos materiales probatorios y evidencia física, como lo mencionamos en este caso, en desarrollo de registro personal, registro de vehículos, los identificarán, recogerán y embalarán técnicamente. Sin demora alguna, comunicarán el hallazgo a la policía judicial, telefónicamente o por cualquier otro medio eficaz, la cual sin dilación se trasladará al lugar y recogerá los elementos y el informe. Cuando esto no fuere posible, quien los hubiera embalado los hará llegar con la seguridad del caso a la policía judicial. Miren bien que este artículo 208 pues trata sobre el caso de que le estoy mencionando, de que la policía tiene que intervenir inmediatamente. El primer respondiente, el policía de vigilancia, el que está ahí en la escena del delito conociendo los hechos, porque dice la norma: cuando en ejercicio de la actividad de policía los servidores de la Policía Nacional, y se está refiriendo a la policía de vigilancia, descubrieren estos elementos probatorios y evidencia física, entonces habla de que los deben identificar, recogerán y embalarán técnicamente. Y yo les pregunto, ¿será que eso se hace? ¿Será que la Policía Nacional, yo pertenecía a la Policía Nacional, excúseme, pero hoy en día el policía de vigilancia, pues si acaso tendrá algún tipo de capacitación en tal tema, pero ¿será que anda preparado con algún kit en el cual pueda hacer esta tarea de identificar, recoger y embalar técnicamente? Yo como que lo dudo mucho, no sé, excúseme, pero no estoy al tanto actualmente cómo hace la policía de vigilancia en ese asunto puntualmente. Bien, pero hay que tenerlo en cuenta para nosotros como defensores, pues en donde puede haber una falla en materia de esto de la autenticidad que exige pues estas normas, y básicamente el artículo 277 que les leí sobre la autenticidad de los elementos materiales probatorios. Bien, por la cuestión del tiempo vamos en 40 minutos, creo que les dije 45 y se me va agotando el tiempo y dejamos para otra sesión entonces seguir, porque esto es muy interesante y de mucha importancia para nosotros como abogados penalistas. Métodos de búsqueda. Bueno, yo creo que voy a dejar aquí más bien
dejamos aquí para ir entonces desarrollando este temario en este orden de ideas que considero que es bueno socializarlos y pues poner en dar a conocer entonces esas experiencias que se tienen en estas áreas. Lo dejo aquí, entonces más bien continúo en los otros 45 minuticos más para que vamos entonces ir desarrollando este temario y les a vuelta de correo el que quiera, pues yo le puedo enviar esta diapositiva para que la tenga, porque yo creo que esta la vamos a desarrollar tal vez en 3 sesiones más o menos. Bien, ok.